Bienvenidos a una nueva programación, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con las características de un verdadero cristiano. ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios sin tener otras cosas que nos aparten de Él? Vivimos en un tiempo donde todo grita, todo exclama de que Cristo pronto viene a buscarnos. Así que no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo la vida pasa delante de nuestros ojos. Tenemos que tomar decisiones, pero sobre todo tenemos que tomar decisiones que sirvan para vida eterna, para que cuando Cristo venga podamos reencontrarnos con nuestro Salvador. Que todo eso que hoy nos separa, todo esto que hoy nos trae angustia, deje de existir y que podamos vivir una vida plena y llena de gozo. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Eso es lo que Dios nos ofrece a cada uno de aquellos que deciden seguirlo a pesar de las circunstancias. Y lo que vamos a hablar en este momento tiene que ver, y vamos a sacar enseñanzas con una de las quizás historias más conocidas de la Biblia, que más se repite, pero que siempre Dios tiene algo nuevo para enseñarnos. Y es acerca del joven rico. El joven rico, ustedes saben que se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Se les dicen evangelios sinópticos porque muchas historias se repiten en una en la otra. Cada uno le puede agregar un condimento diferente. Pero en este caso el joven rico se encuentra en Mateo 19 del 16 al 30, Marcos 10 del 17 al 31, Lucas 18 del 18 al 30. ¿Qué les parece si compartimos juntos la historia de este joven? Este muchacho se acerca a Jesús después de ver una conmovedora escena. Jesús bendice a los niños. Jesús les permite a los niños venir a ellos y da una hermosa escena. Fíjense que hay un intercambio de amor increíble en esta escena. Y este joven, al observar esto, no puede contenerse las ganas de intercambiar palabras con Jesús. Él quiere de lo que los niños tienen. Él busca aquello de lo que Jesús le dio a esos niños que se acercaron hacia Él. Pero como todo adulto, tiene sus interrogantes. Y vamos a ver cuáles son. Para eso tenemos que ir, y en el programa de hoy, en este capítulo, vamos a basarnos en el libro de Mateo. Vamos a complementar la historia con algunos otros, pero nos vamos a centrar como texto central Mateo 19. Y el primer texto que voy a leer es el versículo 16, que dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense que acá Mateo dice que vino uno. Lucas le añade que era un joven y que era un principal muy rico. Entonces podríamos decir que el joven rico era un joven gobernante. Él tenía una vida ejemplar. Él era una persona que tenía responsabilidades en la sociedad. Es más, él era una persona de influencia en la sociedad. Por las características con las que nos describe en el Evangelio a este muchacho, a este joven, probablemente era miembro del Sanedrín. ¿Sí? Imagínense ustedes ahora esta escena. Los discípulos acababan de querer echar a unos niños, pero ahora ven a un joven ejemplar. Los discípulos ven en el joven rico lo que ellos hubieran soñado haber sido desde niños. Este joven era no solamente un joven con mucha plata, sino que también, al ser miembro de Sanedrín, significaba que había estado en las mejores escuelas de los rabinos. Se había quizás criado e instruido a los pies de Gamaliel o de Hiliel, que eran las dos escuelas rabínicas de ese momento más importantes. Recuerden que en ese momento ser maestro o un aprendiz de maestro era sinónimo de una persona exitosa. Entonces los discípulos, que eran pescadores, publicanos, asesinos, la verdad, asesinos, porque los iscariotes eran eso, una clase social baja, veían en el joven su sueño de toda su vida. Entonces yo me imagino, ellos al ver venir a este joven,
deben pensar, ya está, este sí es un verdadero cristiano. Este sí realmente va a poder sumarse a nosotros. Entonces, Lucas agrega que este joven no solamente viene a Jesús, sino que viene corriendo y que se le tira a los pies de Jesús, se le tira a los pies del Maestro. No, esto nos muestra que este joven estaba urgido por una respuesta, pero que exteriormente también simulaba, o no sé si simulaba, pero reflejaba humildad. Este joven no solamente era un joven influyente, sino que también tenía apariencia de piedad y de humildad. Y fíjense que en el versículo 16 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y acá se desprende una de las primeras enseñanzas que podemos aprender y uno de los primeros conceptos. Fíjense que este joven buscaba tener la vida eterna. Él buscaba la otra vida junto a su Salvador. Creía. Pero él, al igual que este concepto farisaico que existía en este momento y que se traslada hasta nuestros días, estaba este concepto falso y farisaico de que la justificación por las obras servían como un pasaporte para la salvación. En otras palabras, el Señor, ¿cómo hago para ganarme la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Cómo hago para merecer la vida eterna? Fíjense que acá se refleja que este joven, este muchacho, seguía al pie de la letra lo que los fariseos decían, lo que los rabinos le habían enseñado. Creer que podemos comprar la salvación. Creer que en nosotros está la capacidad de justificarnos por nuestros propios méritos. Creer que la salvación consta de hacer bien y nada más. Creer que ser salvos consta de una serie de requisitos que podemos ir tachando en el día y con eso es suficiente. En otras palabras, acá el joven demuestra que él era un cristiano, sí, pero un cristiano de formas. Un cristiano que decía, pero que no era. Por eso en el versículo 17 le dice, y él le dijo, hablando de Jesús ahora, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Saben, el joven le dice maestro bueno. Y maestro bueno no era una forma común de dirigirse a un maestro. Jamás se le decía a un maestro bueno. Porque aquellos estudiantes de los rabinos y en las escuelas de los profetas tenían entre sus tantas leyes mosaicas y que ellos habían agregado, una condición que decía que el único bueno era Dios. Las Escrituras dicen que el único bueno es Dios, que en la tierra no hay justo ni aún uno, dice. Pero él, conocedor de las Escrituras, tenía esto más en claro. Fíjense qué interesante, porque el maestro ahora empieza a tener una conversación personalizada con este joven. Y nosotros muchas veces nos quedamos con lo que los demás nos dicen. Quedamos con predicaciones, con ver videitos, con leer artículos, que no digo que esté mal. Pero siempre tenemos que ir a la Biblia, a estudiar lo que dicen las Escrituras, porque es la única manera de que Cristo tenga una charla personal con vos. Fíjense que en la Biblia nunca se repitió un texto, nunca se repitieron las palabras. A todos les decía lo que ellos necesitaban escuchar. Y Dios quiere decirte lo que necesitas escuchar. Pero ¿cómo lo va a hacer si no orás, si no estudias de su palabra? Entonces acá Jesús lo reprende. ¿Por qué me decís bueno? Bueno es solo Dios, le dice, ¿no? Acá Jesús, ¿saben? Quiere demostrarle que el joven exprese a viva voz que le decía maestro bueno porque él lo reconocía como Dios. Si el joven realmente buscaba a Dios y consideraba a Jesús como el Mesías, él le hubiese contestado, Señor, no, te digo maestro bueno, porque sé que eres un maestro, pero que también provienes de Dios, por eso eres bueno.
Por eso te dije, maestro bueno. Sin embargo, Jesús, al interpelarle a este muchacho, al decirle, ¿por qué me dices bueno?, no recibe ninguna respuesta. Este joven estaba probando a este maestro, según él, entre comillas. Entonces le dice, si quieres entrar en la vida, si quieres heredar la vida eterna, si quieres dejar este mundo pasajero y poner tu objetivo en las cosas del cielo, tienes que cumplir los mandamientos. Y yo me lo imagino al joven fregándose las manos y diciendo, ya está, esta es mía, no me queda nada. Entonces le responde en el versículo 18 y 19. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como siempre te digo, o sea, como recién te decía, Jesús hace esta charla una charla personal. El joven había cumplido toda su vida los mandamientos. En eso se basaba su vida. Ese era el eje central que regía la conducta de este joven rico, de este principal gobernante ejemplo para la sociedad. Y fíjense que Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y le dice, ¿cuáles? ¿No era obvio que los 10 eran los que se tenían que cumplir? Pero fíjense que Jesús en ningún momento le menciona los 10. Por empezar, le muestra la segunda parte de los mandamientos. Le empieza a mencionar mandamientos que están dentro de los últimos 6. Ustedes saben que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Los segundos 6 tienen que ver con tu relación con tus semejantes. Por eso cuando le preguntan los fariseos a Jesús cuál era el mayor mandamiento de todos, y eso ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 22, Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Inclusive eso también está en el Levítico, en la ley de Moisés, que es cumplir con las primeras 4, podríamos decir, consignas de la ley. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con tu relación con el prójimo, con el amor que desprendes hacia el que tenés al lado. Y fíjense que Jesús le menciona el 6º, porque no solamente le menciona la segunda parte, sino que se la menciona fuera de orden. Empieza por el 6º, sigue por el 7º, 9º, el 10º, y después vuelve al 5. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, omite el 10º y vuelve al número 5, diríamos, que es el de honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús se lo menciona fuera de orden y una parte solamente? Y quizás porque quería recalcarle al joven que el honrar al padre y a la madre era una de las principales cosas que le estaban faltando. Entonces Mateo agrega, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que acá Jesús le estaba diciendo, mirá muchacho, de estos 10 mandamientos, la segunda parte en el trato con el otro es algo que te está faltando. Fíjense que ni siquiera se mete con los primeros 4. Fíjense que ni siquiera habla de la relación con Dios, sino la relación con el prójimo. Y ahí nosotros vemos que Dios mira el corazón realmente. Porque los discípulos alrededor dicen, ¿qué le está diciendo el maestro? ¿Cómo no va a guardar esto? Si eso se lo ve a todos lados. En todos lados se escucha que este muchacho da donaciones. En todos lados se escucha que este muchacho ayuda. Él es un joven honrado. Jesús quería enseñarle además de que el amor al prójimo va totalmente ligado con la salvación. Este joven seguramente cumplía la ley al pie de la letra, pero no la vivía.
Él decía que era cristiano, pero no vivía como cristiano. Entonces el joven rico le dice, miren en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y acá vemos el verdadero corazón de este joven. Él se creía casi perfecto. Él se creía recto. Él creía que era digno de obtener la salvación. Él creía que estaba a un paso de lograr la perfección. Pero saben, no alcanza con no odiar al vecino. No alcanza con no lastimar o no meterse con el otro. El verdadero evangelio requiere que nos involucremos. El verdadero cristiano no puede hacer oídos sordos o mirar para otro lado cuando ve necesidad en el prójimo. Y este joven reconocía que todo eso lo cumplía y lo hacía. Pero Jesús sabía que en su corazón la intención con la que lo hacía no era la correcta. Entonces acá tengo que aprender. No alcanza con asistir a la iglesia solamente. No alcanza con asistir a una reunión con algunos hermanos. No alcanza con decir que soy cristiano. Dios sabe tu corazón. Dios sabe qué es lo que impulsa tus acciones. Porque cuando las personas, los de alrededor, juzgan acciones, lo que juzga a Dios son tus intenciones. Tus intenciones realmente demuestran si sos un verdadero cristiano. Y este joven no estaba dispuesto a dar más de lo que él quería dar. Entonces el joven, creyéndose casi perfecto, casi estando listo para poder obtener la salvación, fíjense qué interesante, ¿no? Al lado del Maestro, al lado del Señor, pero sintiéndose una persona casi perfecta. ¿Qué clase de cristiano, no? ¿Qué clase de persona honorable para la sociedad? Entonces Jesús le dijo, en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús en otras palabras le está diciendo, la perfección no es por ahí, querido. La perfección no va por ahí. La perfección va más allá que solamente a hechos y actos disfrazados de bondad. La perfección va en dónde tenés puestos tus tesoros. Porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Entonces ahora sí Jesús se mete con los 4 primeros mandamientos sin nombrárselo, fíjense. Entonces ahora ve y vende todo lo que tienes. Y no podemos hacer de esta petición de Jesús una bendición universal. Decir que vender todos los que tenemos y ser pobres y vivir una vida austera es lo que Dios quiere para todos. Recuerden que esto es una charla personal con un joven que necesitaba escuchar estas palabras. Y el venderlo todo tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, porque la plata para este joven era un dios. El Dios económico impedía que este joven tenga una verdadera comunión con el Dios verdadero. A él le faltaba amor al prójimo, porque en primer lugar le faltaba amor a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos al que tenemos al lado. No podemos decir que tenemos amor por aquel que está sentado en el trono si no soportamos al que tenemos sentado al lado nuestro. ¿Se entiende por dónde va Jesús? Jesús quiere reestructurar la mente de este joven, hacerlo entender de que nada
de los objetivos que tengamos en esta tierra nos puede llevar al cielo. A no ser que tu objetivo sea ayudar, pero porque amás a Dios. Todo aquello que una persona ama más que a Jesús, lo hace indigno de Cristo. Eso quiere decir que no podés servir a dos señores. Eso quiere decir que no podés elegir amar a Dios y despreciar a los demás. Eso quiere decir que todo aquello que vos hoy idolatres, y en este joven el caso eran las riquezas, pero puede haber un montón de otros dioses, el trabajo, por ejemplo, alguna relación, alguna persona, algún familiar. Todo aquello que no te permita tener una verdadera relación con Dios es un Dios. ¿Se dan cuenta la importancia y el trasfondo de esto? ¿Por qué el pedido de Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Entonces ven y sígueme. En otras palabras, Jesús no le está pidiendo en realidad que se desprenda de todo lo material, sino que entienda que el dinero no era un fin en sí mismo, sino tiene que ser un medio para servir a Dios y sobre todo servir a nuestros semejantes. Y qué lindo hubiese sido que este joven diga: Señor, entendí. A partir de ahora tú vas a ser mi único Dios. A partir de ahora solo te voy a seguir a ti y te voy a servir a vos, que sos el Dios y Mesías. Pero sin embargo la historia termina diferente y el versículo 22 dice: oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y acá nos damos cuenta cuál era el verdadero corazón y las verdaderas intenciones de este joven. Para él, sus posesiones eran más importantes que la vida eterna. Entonces te das cuenta que donde ponemos nuestro tesoro, también ponemos nuestro corazón. Le sobraban riquezas, pero les faltaba amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Ahora yo te pregunto, ¿vos estás reflejando el amor de Dios? ¿O hay cosas que te impiden acercarte a Dios y preferís tenerlas a tu alrededor en vez de despojarte y acercarte a Cristo todos los días? Este joven le importaba tanto el dinero y lo material que prefirió vivir una vida corta en la tierra con abundancia económica que una vida próspera, eterna junto a su Salvador por los siglos de los siglos. Creo que si tenía plata, quizás haya sido una herencia o quizás era un buen economista y un buen negociante. Pero creo que de todos los negocios que hizo en su vida, este fue el peor. Porque sacrificó una vida eterna por una vida pasajera. No estaba dispuesto a sacrificar nada por Cristo. Y aquel que no está dispuesto a sacrificar nada por Cristo no puede heredar la vida eterna. Ahora ponete a pensar, ¿qué es eso que te separa de Cristo? ¿Cuál es ese pecado que estás acariciando hoy que no te permite acercarte completamente a los pies de nuestro Salvador? ¿Qué es eso que estás haciendo Dios en tu vida? ¿Qué es aquello que no te permite entregarte por completo a Cristo? Es momento de dejarnos y despojarnos de todo aquello que nos separa de nuestro Salvador. El tiempo que nos estamos viviendo es un tiempo crítico. El tiempo en el que estamos viviendo, las profecías nos muestran que Cristo pronto va a venir. ¿Por qué seguir haciendo lo mismo? ¿Por qué seguir enfocando nuestra vida en las cosas terrenales? Cuando pronto todo esto se va a terminar. Y ya no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte ni dolor. Y Cristo te va a despojar de ese cuerpo corruptible
y te va a vestir de un cuerpo incorruptible. Todas esas enfermedades que arrastras al día de hoy ya no van a existir. Todos esos problemas económicos con los que hoy estás luchando ya van a dejar de existir. Pero para eso tenemos que empezar hoy. No podemos pretender vivir una vida eterna con Cristo si no empezamos a disfrutarla hoy. Si hoy no tomamos la decisión de servirlo, si hoy no tomamos la decisión de que el objetivo principal de nuestra vida sea servir a Dios. ¿Qué estás esperando para tomar esta decisión? Dios quiere verte con los brazos abiertos cuando vuelva por segunda vez.